eh, ¿qué queremos llegar con esto? ¿Qué queremos hacer con esta guía? Primero, saber qué es lo que nos toca hacer en caso de que nosotros nos digan, oye, es que eh, tienes que ir a revisar tal computadora porque el caso es que un señor o una señora tiene pornografía infantil dentro de su computadora, pero está bloqueada, está cerrada, tiene seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para eso es esto, para eso es esta pequeña, para eso es esta pequeña guía de cómo tratar esa información, ¿ok? Les voy a contar una anécdota. Eh, por ahí tenía un conocido, un tío, ahí en Cuernavaca, que lo que hizo, él es abogado, ¿no? Entonces, entonces, él me dijo, oye, es que te necesito aquí en Cuernavaca, tienes que revisarme una computadora, solamente tienes que quitarle la contraseña, déjanosla libre para que nosotros podamos investigar a fondo esa computadora porque hay fotografías, hay abuso de autoridad, X y Y, había muchísima información que atoraba, como dicen comúnmente aquí, a un personaje muy importante. Él lo que me estaba brindando era ese pequeño papel de poder analizar esa pequeña computadora y eso de abrir una computadora, quitar información, quitar una contraseña es lo más fácil del mundo. Pero el problema ahí era que yo no podía ir hasta allá, por X o Y razón, ¿no? Pero imagínense, solamente por quitarle la contraseña, por entrar a sus archivos, por ver la información, me iba a pagar 30,000 pesos. Dije, 30,000 pesos por hacer eso es algo que pues, simplemente está bastante bien. ¿Por qué? Su proyecto final va a constar de eso. Va a constar de cómo quitarle la contraseña a una de sus computadoras y cómo entrar a ver la información y cómo, cómo tener información de la manera, digamos, legal, pero indebidamente. ¿Por qué? Si nosotros lo hacemos por parte de un caso, el problema está en que, pues bueno, estamos respaldados por lo que es la autoridad. Pero cuando nosotros lo hacemos por hobby o porque simplemente queremos molestar a alguien más, ahí es cuando nosotros infringimos la ley. Pero, pues bueno, esa es una pequeña anécdota que tuve y que pues hasta la fecha me sigue doliendo porque pues, imagínate, por hacer un trabajito de a lo mucho media hora, una hora que me iba a tardar, ganar 30,000 pesos libres y pues, eso fue lo que sí me dolió. Pero bueno, eh, aquí el chiste es que nosotros tengamos en cuenta y en mente que en la actualidad la mayor parte de los delitos se cometen por internet, se cometen gracias a la tecnología, gracias a que las personas no sabemos cómo funcionan del todo. Por ejemplo, por ahí está un tema muy importante de lo que es la tecnología 5G. Dicen, bueno, se está hablando mucho de la tecnología 5G, pero ¿qué tanto la conocen? ¿Qué tanto conocemos cómo es que funciona? Pero bueno, este es un tema totalmente aislado a lo que nosotros queremos trabajar. Entonces, pues bueno, eh, a lo que voy, es que nosotros, cuando nos piden un caso o un cierto caso, nosotros tenemos que tener ese orden en el cual nosotros vamos a tener que realizar esa captura de la información. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Igual, como lo vemos en las películas, ¿no? Primero, los que llegan son el primer respondiente. ¿Quién es? Cualquier persona que me diga, oye, es que pasó esto, le hablaron a la patrulla, le hablaron a la ambulancia, le hablaron a cualquier persona. El primer respondiente también puede ser un policía, puede ser cualquier persona, puede ser en específico, un rol en específico, viene siendo, ok, los primeros, los roles son 10 aproximadamente.
Y pues bueno, estamos hablando del primer respondiente, la policía de investigación, porque son dos cosas totalmente diferentes. El perito, el personal facultado para el traslado, que es más importante todo esto para poder trasladar la información y todo lo que tiene que ver con el traslado de esta. El personal especializado, el encargado de bodegas de indicios y de evidencias y el agente del Ministerio Público. Todos estos roles, cada uno de ustedes los va a tener que tomar. Por ejemplo, por ahí tal persona va a ser el primer respondiente, después la policía de investigación, el perito y así sucesivamente. Cada uno de ustedes va a tomar ese rol. ¿Para qué? Para poder hacer su proyecto final. Es muy sencillo, pero consta de cierta investigación, ¿no? Pero bueno, por ahí les voy a comentar otra anécdota. Creo que fue hace un año que también estaba dando la materia de criminología informática. Y pues bueno, lo que fue muy chistoso para mí fue que cuando nosotros vemos un caso, imagínense en la vida real o en cualquier situación, lo que pasó fue lo siguiente. Yo les dije, miren, en el área de laboratorio ocurrió que hay varios alumnos que están viendo pornografía, que están viendo videos donde hay asesinatos, hay infinidad de información que no es debida dentro de la institución. Entonces, yo los mandé a todos sus alumnos, a todos los compañeros de criminología, los mandé al laboratorio a que hicieran todo esto, todos estos puntos. Pero, ¿qué creen que hicieron? ¿Qué creen que fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron. eh, Cuando nosotros tenemos un caso enfrente, imagínense, mataron a una persona y lo primero que hacen es tocar a la persona. ¿Qué estamos haciendo? Estamos allanando todo lo que es la información, todo lo que tiene que ver con lo que es la evidencia, ya estamos manipulando la evidencia, ya estamos ensuciando toda esa evidencia que nosotros podemos estar trabajando y que nos pueden dar un indicio de tiempo. Pues bueno, total. Que los alumnos, les dije, lo primero que tienen que hacer es no tocar las cosas. ¿Por qué? Porque una computadora, un sistema informático, digamos, bueno, ahorita está muy sonado lo que es anónimo. Todo lo que son los hackers, los que saben de computadoras, los que saben de modificar sistemas operativos y demás, saben que cómo funcionan las cosas. Era lo que ya estamos viendo. Cómo funciona el mouse, cómo funciona el teclado, la computadora, en sí, todo. Si nosotros sabemos cómo funciona, entonces sabemos cómo hacerlo dejar de funcionar. Es decir, la contraparte. Cómo hacer que se descomponga. Por ejemplo, en el laboratorio lo que hice, imagínense, fue que desconecté algunos cables, conecté algunos cables de otro lado, desconecté los cables de red y todo eso. Y lo primero que les dije, no toquen nada, no enciendan nada. ¿Por qué? ¿Por qué no encender algo cuando no estamos seguros de lo que estamos haciendo? Una computadora, si nosotros la conectamos a la luz, puede encender o puede no encender. Pero si alguien sabe cómo hacer que falla la primera que nosotros conectemos la luz, pues simplemente lo vamos a hacer. Yo, en mi experiencia, lo haría. ¿Cómo lo haría? Pues simplemente desoldando una pieza, quitándole otra pieza y poniéndole otra, hacerla funcionar y que de repente, ¡pum!, se queme, explote o X o Y razón. Comúnmente la información en las empresas es robada de manera muy, muy sencilla. No sé si alguien trabaje en gobierno, en Santander, en alguna dependencia de gobierno así grande, en la cual les pidan que no inserten USB. Comúnmente, hace unos años, ya tiene muchísimos años, y se sigue empleando esta forma de robo de información, es de la siguiente manera. Imagínense que ustedes van saliendo de su trabajo, se encuentran una USB. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es ver que tienen información. Vamos a ver de cuánta capacidad es. La conectan y ¡pum!, no tiene absolutamente nada. Bueno, ustedes dicen, ah, pues ya la conecté aquí en el área de trabajo. No tiene absolutamente ningún archivo a simple vista. ¿Qué es lo que pasó?
Esa USB tenía insertado un virus que ni siquiera se puede ver, no se puede analizar, no se puede rastrear por ningún antivirus. Y lo que hicieron fue infectar una computadora. Esas computadoras están conectadas a red, era lo que estábamos viendo, lo que es en Internet. Ese virus se fue transportando a todos lados, a todas lo que son a todas las computadoras que estaban conectadas a esa misma computadora. ¿Y qué es lo que hacen? Pues simplemente empezar a robar lo que es la información de todas las computadoras. Por eso es esencial que nosotros presenciemos y que tengamos en cuenta cómo es que funcionan las cosas. Eh, en el día de su examen les puse un video también en el cual les hice una pregunta que decía que el, por qué el hacker fue directamente con una señora de la tercera edad. Pues simple, porque él pensó que una señora de la tercera edad es más vulnerable porque tal vez no sepa de lo que es la informática, ¿ok? Y es un blanco fácil. Y sí, la mayor parte de las personas de la tercera edad sabemos y tenemos conocimiento de que no saben utilizar al menos un teléfono celular, un iPad, un teléfono de esos digitales, o sea, hasta eso. Pero ese fue el objetivo de esta persona, quien tratar de robarle la información a él. Pero bueno, ya después analizó bien y dio con la persona correcta para poder robarle la información, ¿no? Bueno, esas son varias anécdotas que me han sucedido directamente en esta materia. Es bastante interesante porque nosotros podemos estar tanto en el lugar del criminal como en el lugar de lo que es la policía para saber y encontrar absolutamente todo lo que tiene que ver con el indicio de ese crimen, ¿no? El primer respondiente por ahí ya tengo, bueno, les voy a compartir este manual del primer respondiente, les dice absolutamente todo cómo tienen que llenar un informe pericial de algún caso en lo que es la informática criminológica, ¿saben? En esto no me voy a detener tanto. La policía, pues, perdón, es la que se encarga directamente de allanar todo lo que tiene que ver con la escena del crimen. Después viene el perito, que es el que empieza a procesar todo lo que tiene que ver con los indicios. Era lo que les decía, ok, esta persona es encargada de estar revisando absolutamente todo, como cuando vemos conectada una bomba y todo eso, revisan cable por cable, revisan todo el detalle, todo tiene que ser minucioso para poder encontrar los indicios de por qué surgió el incendio, de por qué se cayó el edificio, de por qué mataron a tal persona, así sucesivamente. Esto es lo que tiene que ver con el perito. Ahora, el personal facultado para el traslado, ¿ok? Eh, Esto se confunde un poco con el personal especializado, pero no. El personal facultado para el traslado. Estas personas son ingenieros en el área de informática, que saben cómo transportar la información. No es como nosotros que traemos nuestra computadora en la mochila, en la parte de atrás, y la aventamos encendida y ya no pasa nada, llego a la casa y llegó toda caliente, ¿no? Aquí lo que ellos hacen es, ok, vamos a revisar las conexiones eléctricas, vamos a revisar que si al digo, al desconectar la computadora va a explotar o va a pasar algo, no sé. Entonces, esta persona tiene que tener la noción del espacio o del área en donde se está trabajando. Entonces, parte de esta persona es muy importante, porque imagínense, no voy a traer las tortas ahogadas al lado de la lab, ¿no? Va a estar toda chorreada, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el personal facultado para poder trabajar lo que es la información digital. Ahora, la información digital quiere decir que son documentos, son imágenes, son videos y demás, pero también pueden transportar lo que son las computadoras, los discos duros, las memorias RAM, porque también podemos obtener ese tipo de información, que ya lo veremos después, de cómo obtener información o robar esa información. No, no robar, sino obtener esa información de este tipo de sistemas. El personal especializado
tiene que ver con la recolección de esta información. Tiene que tener un manejo especial, especificado para poder obtener esa información. Por ejemplo, ahí tenemos archivos que están ocultos, hay archivos que están, que tienen doble vista. Por ejemplo, tenemos WhatsApp, puede que tengamos WhatsApp y podemos tener una clonación de esa aplicación en los teléfonos celulares y demás. Eso es lo que pasa con este tipo de información. Hay que tener un control específico y especial para toda esta información porque hay veces que nosotros cuando copiamos información de una USB a otra, pierde datos, pierde bits o bytes, dependiendo del tamaño de la información que se está manejando. ¿Cómo está eso? ¿Se acuerdan de los discos de audio, de los discos de los MP3 y todo eso? ¿Qué es lo que pasa con estos? De repente nosotros vemos que estábamos escuchando nuestras canciones y de repente se rayó. Ok, esas son pérdidas de bits o de bytes y también el defecto que tiene el disco duro del disco para poder ser leído. Y luego, de entrada, nosotros teníamos una pérdida de datos, una pérdida que eh, se mide en bits o bytes perdidos. Casi nunca se nota, pero lo vemos cuando nosotros tratamos de abrir un archivo que lo descargamos de internet y de repente dice archivo corrupto. Es porque hacen falta varias partes o una parte esencial de ese archivo. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado de este manejo de esta información. Por ahí también tenemos el encargado de las veredas de indicios y evidencias. No podemos tener todas las computadoras allá arrumbadas y aplastadas, nada más porque sí, hay que tener su propio régimen, espacio, para poder administrar ese tipo de evidencias. Y pues bueno, por último tenemos el Ministerio Público que hace la conducción en el mando de la investigación de los delitos, ordenar y supervisar la aplicación de las medidas para impedir que se pierda. Obviamente se pierde la información, pero no tanto porque alguien la haya borrado o X o Y razón, sino que hay información que se puede destruir en cierto tiempo. También tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? Y pues bueno, esta práctica ya la elaboramos. Ahora vamos con el tema de la clase del día de hoy. Esto era solamente para hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos la clase pasada. Aquí tenemos... eh, Ok, entonces, ahora vamos a ver el manejo de evidencias y entornos informáticos. Esto tiene que ver con lo que acabamos de ver, la importancia de la tecnología, que era lo que les decía. Hoy en día, nosotros utilizamos el teléfono celular para absolutamente casi cualquier cosa. ¿Ok? Podemos pagar servicios de luz, de agua, de internet, de absolutamente todo, transferencias electrónicas. Por ahí también podemos hacer pedidos desde un país hasta otro país. Ya nada más nos falta de un mundo a otro mundo y así sucesivamente, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, lo que va a pasar, déjenme, ahí está. Ok, entonces, todo lo hacemos por medio de lo que es la IoT, que son Internet of Things o el Internet de las Cosas. Gracias a esto, pues nosotros tenemos la facilidad de crear todo este tipo de servicios, ¿no? Entonces, pues esto es lo que podemos hacer entre muchísimas otras cosas más. Eh, la importancia de estos sucesos dentro de Internet. Bueno, ¿quién nos legisla? Quién hace qué? ¿O quién me defiende? ¿O quién me ayuda en caso de que algo pase? Pues bueno, la Policía Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Función Judicial. Eh, estas tres, digamos, dependencias tienen que estar especializados en lo que son las uso de las TIC.
y estas se convierten en herramientas necesarias en el auxilio de la justicia y persecución del delito. Comúnmente o actualmente, pues, si alguien sufre un fraude directamente desde Internet, pues, ¿qué se hace? Pues nada. Casi siempre el manejo de todo este tipo de delitos no es perseguido, no se hace absolutamente nada. Anteriormente en Mercado Libre, cuando uno hacía compras, no tenía la seguridad, perdón, de que podamos recuperar ese dinero en caso de que nos enviaran una coca vacía, una coca a medias y demás. Pues nosotros no teníamos el respaldo de este tipo de cosas y hasta la fecha no tenemos una, una dependencia específica que nos podamos dirigir nosotros en caso de que surjamos con algún fraude. Fraude quiere decir que absolutamente todos los delitos que hemos visto son todos los que estamos trabajando, pero no hay una dependencia como tal que nos diga, oye, sufrí robo de identidad en Facebook. Ustedes crean que, pues bueno, eso es algo como muy chistoso, ¿no? Pero pues también se considera un delito. Y hasta la fecha, lo único que se hace es simplemente decir, ok, pues simplemente se hace una demanda, se hace la baja, pero no se hace absolutamente nada. Ese es ahí donde nosotros entramos, que decimos, oye, pues necesitamos crear una dependencia. Nosotros como informáticos en tecnología tenemos ese campo abierto en el cual nosotros podemos poner nuestra propia dependencia, sabiendo qué hacer y cómo hacerlo, para poder trabajar este tipo de casos. Casos en los que se puede ganar, casos en los que se puede rastrear absolutamente desde dónde fue creada una cuenta hasta de dónde fue creada tal llamada para poder hacer uso de algún fraude, ¿no? Y pues bueno, esas son algunas de las dependencias. El objetivo 2 de esto es una prueba penal de perdón, la prueba dentro del proceso penal es de especial importancia, ya que desde ella se confirma o se desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente que se llega a la posición de la verdad material. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues bueno, nosotros surgimos de una hipótesis. Pues es que creemos que tal persona robó la información. Bueno, va, ok. Entonces, vamos con esa persona, revisamos su casa, revisamos su computador, revisamos la información. En caso de que sea afirmativa, entonces nosotros vamos a tomar esa posición de este material para poderlo trabajar con los puntos anteriores que vimos en la sesión anterior. Bueno, el objetivo de la informática forense es el de corroborar los registros y mensajes de datos existentes dentro de un equipo informático, es decir, un celular, cualquier computadora que tenga conexión a internet, que pueda recibir mensajes, que pueda trabajar con texto, se puede revisar de manera informativa. De tal manera que toda esa información digital puede ser usada como prueba ante un tribunal. Aquí, bueno, en el sexenio pasado, cuando estaba Enrique Peña Nieto, ¿qué es lo que hizo Peña Nieto? Con algunas reformas, con algunas leyes o con algunas legislaciones que hizo, dentro de una de estas es que un video tomado por cualquier persona, no es una prueba, ya no es una prueba y no es, digamos, aunque nosotros hayamos grabado que una persona le disparó a otra, eso ya no se considera como una prueba ante un tribunal. Esto ya no se podía, bueno, no se puede utilizar en este momento, solamente es como ok, vamos a documentarlo, pero pues de ahí ya no va a pasar absolutamente nada. Que es todo lo contrario. Esta información tiene que ser relevante, tiene que ser más importante que algo que dijo alguien. Por ejemplo, le están dando más prioridad a una persona que dice, no, es que le disparó el que está allá en la esquina, no fue el que le disparó. Y el video lo estamos viendo y fue otra persona. O sea, ahí es donde nosotros nos quedamos en que el uso de la información o de la manipulación de la información fue transversada para poderla usar
a favor o en contra de lo que nosotros estábamos trabajando. No sé si se dieron cuenta, Trump, lo que es Peña Nieto en estos tiempos, lo que hizo fue controlar toda la información que se manejaba dentro de Facebook. Cuando nosotros poníamos alguna grosería en contra de Donald Trump, Facebook lo bloqueaba y lo marcaba como spam. Si nosotros hablábamos algo de Peña Nieto, de repente decían, no, pues esto va a ser investigado y que no sé qué. Y de repente te mandaban un mensaje de Facebook diciendo X o Y razón. Esto estaba 100% comprobado que este tipo de dependencias o este tipo de páginas estaban coludidas en cuestión a oprimir todo ese tipo de información. Pero bueno, Facebook ya se le salió de las manos, ya Facebook ya se usa para cualquier cosa, para publicar cualquier anomalía. Por ejemplo, ahorita está el, el caso de esta persona, quiero evitar el nombre para no entrar en tantos detalles, pero bueno, esa es una evidencia que tal cual vemos cómo es el abuso de la autoridad, pero aún así sigue diciendo un tribunal no, que simplemente no pasó eso y hasta ahí, ¿no? Pues bueno, ¿qué se considera como prueba? Son tres cosas: documento de texto, imágenes y videos. Y le pongo el asterisco en videos porque debido a las modificaciones de la ley, hay algunos que aplican, hay algunos que no. Y pues bueno, vamos a ver los principios básicos. Estos principios básicos son 5, ¿no? Estos los vamos a dejar para la siguiente clase porque quedan exactamente 9 minutos. Y me voy a pasar a la siguiente. Ok, aquí los principios del peritaje son 5, perdón, son 6. Estos principios nos van a dar un enfoque totalmente adecuado ante la sociedad para poder decirle, mira, esto fue lo que sucedió y listo, ¿no? El primero es la objetividad. El perito debe ser objetivo, debe observar los códigos de ética profesional. Esto es importantísimo. Nosotros, cuando, por ejemplo, yo me dedico a reparar computadoras y todo eso, de repente me traen computadoras, abogados, licenciados y demás, hasta doctores. Y de repente me dicen, oye, pero es que no quiero que veas mi información porque X o Y razón son de clasificación eh, no para uso público. Entonces ahí es donde nosotros entramos con nuestro código de ética profesional. La ética profesional nos dice, ok, no, es como los mandamientos, ¿no? Por decir un ejemplo muy idóneo, no voy a copiar información, no voy a copiarle a mi compañero, no voy a enviarle mi examen que hice el paso pasado a mis compañeros. Tenemos que erradicar ese tipo de malas decisiones, ¿ok? Porque nuestra ética profesional nos va a dar en el ámbito profesional el día de mañana un trabajo seguro o un trabajo estable. ¿Por qué? Un ejemplo muy sencillo, ¿cuántos de ustedes han copiado en un examen? Digo, ¿ok? Ninguna. ¿Ninguna? Bueno, ya es de cada quien. Pero bueno, aquí nosotros podemos decir, bueno, yo he copiado en un examen y eso fue porque X o Y razón, ¿no? Pero bueno, ¿dónde queda la ética profesional? ¿Dónde queda la ética moral? Porque hay dos cosas, la ética profesional y la ética moral. ¿Qué tal que llega una persona, un abogado, me deja su computadora y en su computadora lo primero que veo, y eso porque yo ni siquiera lo revisé, estaba ahí enfrente de la información, y veo fotos de un asesinato de una persona que está haciendo cosas ilegales? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Mi ética profesional me dice que yo no debo de divulgar esa información, pero mi ética moral, ¿qué es lo que me va a decir? Que acuda a una instancia policial. ¿Para qué? Para que revisen este tipo de información. Pero bueno, ahí entramos en dos cosas totalmente que chocan, ¿ok? Hay que tener en cuenta esa parte, ¿sale? Nos vamos a quedar aquí en lo que es objetividad, ¿sale?
Los demás puntos los vamos a ver con detenimiento porque pues simplemente sí son bastantes puntos, son 6. El siguiente es autenticidad, conservación, la legalidad, idoneidad, inalterabilidad y la documentación, ¿sale? Quedan exactamente 5 minutos. Su actividad, déjame ver esto. Su actividad solamente es algo, digamos, muy sencillo, pero enriquecedor para todo esto. Van a hacer un pequeño ensayo de una página, agregando una portada, es decir, van a ser 2 páginas. Van a agregar su portada, en la portada van a agregar los datos del alumno, tema de la actividad y su correo, ¿sale? Y pues obviamente su ensayo y con una conclusión de los temas que vimos en esta sesión, ¿sale? Hasta donde vimos, ¿verdad, profe? Sí, hasta donde vimos, hasta el punto número 1, objetividad. Okay. Y eso es para el 5 de junio, ¿verdad? Sí, por ahí les puse la fecha. Ah, sí, aquí está, 5 de junio. 5 de junio, sí. Ok, perfecto, profe. No sé si tengan alguna otra duda. Pensé que era para ahorita. No, lo pueden entregar ahorita, obviamente, pero pues bueno, es para el 5 de junio, ¿vale? Les doy un Ok. poquito más de tiempo porque, pues bueno, 1:40 y para que pues hagan un pequeño ensayo, pues sí lleva su tiempo, ¿no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Sale, pues entonces, muchísimas gracias a ustedes. Por ahí déjenme nada más esta lista. Está Fernando, Paga tu mensualidad de mayo. No. Hernández Luján, Marco Antonio, ¿no está? No, ¿verdad? Está trabajando, profe. Me dijo que estaba trabajando y que no iba a poder asistir. Va. Bueno, pues tomo en cuenta y de todos modos un paso el reporte. Huerta Zúñiga Sí, Rodrigo. profe. Sí. Sí, profe. González de la Cruz. Presente. Martínez Rodríguez Plan. Yo, profe, Rayo McQueen. Méndez Martínez David. Yo, profe, presente. Y Rivera Olvera Diana. Presente. Listo. Pues entonces les encargo ese ensayo y nos vemos en la siguiente clase. En caso de que lo quieran entregar de una vez, es bien aceptado. Si no, ¿sale? Okay, profe. Gracias, profe, adiós. Nos vemos, No, que profe. tengan un buen día. Igualmente, gracias, igualmente.